Estoy muy feliz y complacido de compartir con ustedes todas las carteleras en las cuales los mexicanos pelearán en este mes de mayo. Después de ver este video no necesitarás ver ninguna otra noticia sobre quién de los mexicanos va a pelear en este mes, ya que te prometo que estarás muy bien informado después de ver este contenido. Empezamos con este fin de semana que viene con el 10 de mayo, Día de las Madres. El vaquero Navarrete pelea contra el sargento de las Filipinas, Charlie Suárez. Nuestro campeón mexicano se las va a rifar con el militar, exponiendo su campeonato mundial WBO de los pesos superpluma el próximo sábado 10 de mayo, para que le apuntes por ahí y no hagas compromisos más que celebrar el 10 de mayo y echarte la pelea del vaquero. Va a estar buena la cartelera porque también pelea Raymond Muratalla contra Abdulaev, una cartelera cortesía de Top Rank. Nuestro gran campeón mexicano, el vaquero Navarrete, el orgullo de San Juan Citlaltepec, mide 170 metros con un monstruoso alcance de 183 centímetros a sus 30 años. Ostenta un récord profesional de 39 peleas ganadas, 32 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. El vaquero pelea contra Charlie Suárez y después una vez más y ya se retira. Así que estamos obligados a apoyar al vaquero en sus últimas 2 peleas para que se retire joven, millonario y con el cerebro intacto como se merece. Frente a él tiene a un militar en activo, el sargento Charlie Suárez, quien está invicto y ya la edad le pesa, tiene 36 años, ostenta un récord profesional de 18 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut. Físicamente está engañoso el militar, el filipino está más chaparrito que el vaquero, pero tiene unos brazos más largos que el vaquero Navarrete. El sargento Charlie Suárez mide 1,68 metros y tiene un alcance de 188 centímetros, fajador contra fajador. En amateur, Charlie Suárez peleó contra Lomachenko y contra Oscar Valdés y con los dos perdió. No creo que le gane el sargento al vaquero, pero sí creo que va a ser una guerra en el ring. Creo que será una pelea espectacular y si gana el vaquero, se habla en las redes sociales que su próxima pelea sería muy probablemente por una unificación, quizá contra O'Shaquie Foster. Apúntale bien para que no me quedes mal. 10 de mayo en la Pechanga Arena de San Diego. Emanuel el vaquero Navarrete contra el Charlie Suárez. México contra Filipinas. Y regálame un like en este momento si quieres que el vaquero Navarrete noquee al sargento de las Filipinas. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito a nuestro canal, este es tu momento de gloria. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que todos los mexicanos ganen en este mes de mayo. Del 10 de mayo nos vamos al 16 de mayo, apúntale bien por favor, no te comprometas a nada para el 16 de mayo más que para ver pelear al Chapulín Salas contra Arturo Iván Hernández, el Bam Bam. 16 de mayo en la alcaldía Gustavo Amadero de la hermosa Ciudad de México, cartelera cortesía de Box Stars, una de las mejores promotoras de México. Mis respetos para los de Box Stars, la mera neta, tienen a mi gusto los mejores boxeadores de México. Viernes 16 de mayo, apúntale bien en tu celular para que no me falle. Chapulín Salas iba a pelear por el campeonato mundial, pero no se pudo por el momento porque todo apuntaba a que el Chapulín iba a enfrentar al japonés Ryosuke Nishida en Japón por el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo a finales de mayo, a finales de este mes, pero las promotoras japonesas prefirieron ganar más varo y presionaron muy fuerte para lograr la pelea de unificación entre Ryosuke Nishida, campeón de la FIB, contra Junto Nakatani, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, por los campeonatos de peso gallo. Pero el Chapulín sí va a pelear por el campeonato, pero hasta octubre. Hasta octubre el Chapulín iría contra el ganador de Ryosuke Nishida contra Junto Nakatani, o sea que muy probablemente vamos a ver pelear al Chapu contra Junto Nakatani en octubre, porque el Chapulín es el contendiente número 1 al título mundial. Mientras tanto, Box Stars Promotions confirmó la pelea del Chapu contra Arturo Bam Bam Hernández el viernes 16 de mayo en la alcaldía Gustavo Amadero de la hermosísima Ciudad de México. Chapulín Salas es un zurdo, apenas tiene 22 años, muy joven, es de Tijuana, Baja California, tiene un récord profesional de 15 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, está invicto y fue sparring de Naoya Inoue. Es un boxeador muy experimentado y de ganarle a su compatriota la próxima semana, en octubre, se vería las caras contra el ganador de Nishida contra Nakatani por el título
título mundial. Su contendiente Arturo Iván Martínez tiene 28 años y ostenta un récord profesional de 10 peleas ganadas, 3 de ellas por nocaut y 6 derrotas. A mi parecer, esta pelea la gana el Chapulín, quizá por nocaut, y a esperar entonces a octubre contra muy probablemente Junto Nakatani. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y ahí les va otra, un tirazazazo, la revancha que muchos de nosotros estábamos esperando. Por fin, estos dos se vieron la cara en Japón el 21 de diciembre del 2024 y empataron por decisión dividida. Para muchos esa pelea fue un robo, para muchos incluyéndome se la robaron a Willy Baldo, quien dejó todo golpeadísimo a Calixto. Hubo un acuerdo entre las promotoras mexicanas y la promotora japonesa para que la revancha se diera en Zacatecas y lo lograron. Esta revancha, este tiro es a mi gusto de los mejores tiros para mayo, y no solamente para este mes, sino de los mejores tiros del año. No le están haciendo mucha promoción y es una lástima porque este tiro va a ser de los mejores del 2025, se los aseguro. Pelea por el título mundial IBF en los Super Mosca, Willy Baldo García contra René Calixto Viviano, México contra México, viernes 23 de mayo en el gimnasio Marcelino González en Zacatecas. Apúntale por ahí muy bien para que no me falles. 23 de mayo, viernes, cae en viernes en Zacatecas. Willy Baldo García contra René Calixto 2, la revancha por el campeonato mundial IBF de los Super Moscas. Aquí en esta pelea le voy a Willy Baldo. Creo que el de Copala le va a ganar a Calixto sin dejar ninguna duda esta vez. Calixto aguanta mucho, tiene mucha experiencia para su edad, pero la técnica de Willy Baldo a mi parecer es superior. Pero eso sí, se los digo, Calixto no es nada fácil, es un tanque de guerra, así que no creo que sea una pelea de knockout. Creo que Willy Baldo gana por cualquier decisión. Este tiro va a estar buenísimo. Willy Baldo García de Copala Guerrero tiene 35 años y ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, 5 derrotas y 2 empates. Mide 1.63 metros de estatura con un alcance de 166 centímetros. René Calixto es de Acapulco Guerrero. Su promotor es Tomoki Kameda. Por eso la primera pelea se dio en Japón, pero ahora toca en México. Calixto tiene 30 años, es más joven que Willy Baldo, está invicto Calixto, no conoce la derrota, tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, un empate con Willy Baldo, una pelea súper pareja, pero tiene que salir a fuerza un ganador de este tiro o sí o sí. ¿Y ustedes, el respetable público, a quién le van? Yo ya les dije, yo le voy a Willy Baldo. Vi la pelea contra Calixto y los dos se fajaron, los dos se aventaron un tirote, pero Calixto terminó todo hinchado de las orejas, todo moreteado, y Willy Baldo, pues con uno que otro rasguñillo ahí, pero enterito. Peleó mejor Willy Baldo, pero la pelea era en Japón y no iban a permitir que Tomoki Kameda, el promotor de Calixto, perdiera en su casa, pero las cosas cambian en México y a mi gusto Willy Baldo gana este tiro. ¿Qué opina el respetable? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y ahora nos vamos al 28 de mayo. Apúntale por favor, porque es la pelea más chida de mayo. Apúntale para que no me falles. Miércoles 28 de mayo en Yokohama, Japón, se la rifa el mexicano Orgullo de Jaguara Eduardo el Sugar Núñez contra Masanori Rikishi, quien prometió noquear al Sugar en honor a su hermano Masamichi Yabuki, quien bañó en sangre al camaleón Ayala hace poco, lamentablemente. Se pelea por el campeonato mundial Superpluma IBF el 28 de mayo y cae en miércoles por la madrugada, entre 3 y 4 de la madrugada aprox. Pelea el Sugar Núñez contra Masanori Rikishi, pelea que la podrás disfrutar a través de DAZN. Masanori Rikishi tiene 30 años y ostenta un récord profesional de 16 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, una sola derrota por nocaut. Y ojo con este dato, lo noqueó un japonés en el round 2 en su tercer pelea como profesional. El japonés mide 1.77 metros y tiene un alcance de 182 centímetros, una efectividad noqueadora de poco más del 68%. Por su parte, Eduardo el Sugar Núñez, el mexicano, el Orgullo de Jaguara, el Beterbiev mexicano, tiene 27 años de edad, mide 1.68 metros con un alcance de 173 centímetros y le dicen el Sugar en honor a su boxeador favorito e ídolo, el Sugar Ray Robinson. Tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, todas ellas por nocaut, una sola derrota ante Irán Gallardo en una polémica decisión en el 2018. El Sugar Núñez ostenta
un terrorífico porcentaje de efectividad noqueadora del 100%. A todos, menos a Iram, los ha noqueado y muchos de ellos terminaron en el hospital. Esta pelea no te la puedes perder por nada del mundo, te lo estoy diciendo con mucha anticipación para que estés al 1000% enterado y preparado para el tiro con tus palomitas, con tu botana y con tu refresco. El Sugar Núñez, recuerda, pelea en miércoles por la madrugada el 28 de mayo en Yokohama, Japón. Y ahí les va otra, por si fuera poco, en Guadalajara, Jalisco, en el Domo Alcalde, el 30 de mayo pelean por el campeonato de los Estados Unidos Manuel El Meño Gallegos contra el estadounidense Khalil Coe, al cual le arrebató el título de los Estados Unidos en su casa y ante su gente. Y ahora le toca al mexicano defender su campeonato ante el estadounidense. La pelea es en los pesos semicompletos por el campeonato de los Estados Unidos. Gallegos El Meño contra el estadounidense Coe. La revancha. El Meño Gallegos noqueó al estadounidense en su casa el 9 de noviembre del año pasado en el Wells Fargo Center en Filadelfia, y la revancha será el 30 de mayo en Guadalajara. 30 de mayo cae en viernes, el último viernes de este mes pelea el Meño Gallegos para finalizar un mes de mayo con sabor a México. Cartelera sin mexicanos no es cartelera, y este mes de mayo pelean puros mexicanos. Y para terminar, les comento que este próximo viernes 9 de mayo pelea también Brian Flores contra el argentino Leandro Carrizo, y en la misma cartelera Brian el Destructor Mercado también pelea contra otro argentino llamado Emiliano Paz Nicolás, y obvio que van a ganar los mexicanos. Esto es boxeo, no es fútbol, y en el boxeo a México se le respeta. Estas son las peleas que a mi gusto son las más perronas para este mes de mayo. Ya estás avisado con mucho tiempo de anticipación para que te programes y estés listo para un mes limítrofe, adrenérgico y lleno de satisfacciones para el boxeo mexicano. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Si este video te ha parecido útil o interesante, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia para llegar a nueva audiencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video informativo. Esperemos que haya sido del agrado del respetable. Escríbanos sus opiniones por favor aquí en la cajita de comentarios, con la seguridad y con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Nos gusta mucho leer sus opiniones y a todos les ponemos su respectivo corazón. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Gracias de todo corazón. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.